las oraciones suben. El fuego de Dios es lo que desciende. Ahora recibamos su palabra a través de Iván Martínez. Vamos a entrar a lo que hoy considero que es la palabra que el Señor quiere compartirnos y quiere entregarnos. Y quiero que cierres tus ojos, levantes tus dos manos en alto y le digas: Señor Jesús, enséñame a orar bajo el poder de tu Espíritu Santo. Y declara conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos, una vez más, dilo: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Cristo Jesús, amén. Ayer estuve compartiendo un tema que titulé La hora del incienso, y para este segundo día donde me corresponde compartir, o tercero del congreso, el Señor puso en mi corazón poderles enseñar acerca de el poder de orar en el Espíritu. El poder de orar en el Espíritu. Yo quiero que, si tienes tu Biblia, la abras en Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante. Y el apóstol Pablo ahí está hablando acerca de la armadura de Dios. Y quiero que a la cuenta de 3 todos juntos lo podamos leer. No sé si lo tenemos ahí en las pantallas. Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante, en Reina Valera del 60. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuché una anécdota sobre un obrero de la General Motors que había tratado de cortar cierto material, cierto metal nuevo que era muy duro. Y después de muchos repetidos esfuerzos por tratar de cortarlo y no tener resultados, fue con su supervisor y le dijo: ¿sabes algo? No puedo cortar este metal, es demasiado duro. El supervisor le dijo: ¿ya has intentado cortar este metal con el diamante? ¿Has intentado cortar este metal con el diamante? Y él dijo: no, nunca lo he intentado. Ok, ve y después me cuentas. Cuando él utilizó el diamante, por fin logró cortar aquel durísimo metal. Cuando regresó con su supervisor a darle las buenas noticias, su respuesta fue: el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son lo suficientemente fuertes. El metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son lo suficientemente fuertes. ¿Sabes algo? Hoy anhelamos ver un despertar en nuestra nación. Anhelamos ver un cambio en las vidas. Anhelamos ver un cambio en las familias. Y muchas veces nos frustramos porque no vemos los resultados. Nos frustramos y decimos: pastor, la gente no quiere entregarse a Jesús. Líder, como que las cosas no están avanzando. Pero el Señor nos ha dejado una armadura espiritual. Dile al que está al lado: Dios te ha dejado una armadura espiritual. Y la acabamos de leer. Quiero que la recuerdes conmigo. Dice: ceñidos con la verdad. Di así conmigo. 1. Coraza de justicia. 2. Calzado del evangelio. 3. Escudo de la fe. Número 4. Yelmo de la salvación. Número. Espada del Espíritu. Número. Siempre enseñamos 6 elementos, pero algo que debemos entender es que Dios nada lo termina en 6.
6 de hecho es el número de los hombres, 7 es el número de Dios. Y hemos ignorado el séptimo elemento de la armadura de Dios que está descrito en Efesios capítulo 6 verso 18, que es orar en el Espíritu. Y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El séptimo elemento, y que muchas veces hemos ignorado para pelear la buena batalla, para avanzar el reino de Dios, es orar en el Espíritu. Ahora, cuando yo entendí esto, llegué a la conclusión, o sea, si puedo orar en el Espíritu, eso significa que también puedo orar en la carne. Porque si dice que puedo orar en el Espíritu, entonces también puedo orar en la carne. Y orar en la carne no tiene ningún poder. Orar en la carne no tiene ninguna trascendencia, no genera cambio, no trae respuestas, es desgastante y para acabarla pronto no es agradable delante de Dios. Creo que orar en la carne es orar como oraban los fariseos. Describe el Evangelio de Mateo que ellos oraban con hipocresía, amaban orar en pie para ser vistos por las personas, oídos por las personas, oraban por costumbre religiosa, oraban con palabrería, oraban para ser vistos, oraban con vanas repeticiones, oraban con orgullo, exaltándose a sí mismos y menospreciando a otros, pero lo más importante, oraban sin poder. Oraciones en la carne suenan bien, pero oraciones en la carne no tienen poder. Oraciones en la carne no llegan ni al techo, pero la oración en el poder del Espíritu Santo llega hasta el trono de Dios, transforma vidas, manifiesta milagros y cambia la historia para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta natural sería, bueno, si ya entendimos que el séptimo elemento de la armadura de Dios es orar en el Espíritu, y si ya entendimos lo que es orar en la carne, pues ahora la pregunta natural sería: ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el poder del Espíritu? Bueno, esto significa orar en primer lugar con la ayuda del Espíritu Santo. En segundo lugar, si estás tomando apuntes, esto significa orar por medio del Espíritu Santo. En tercer lugar, esto significa orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, significa orar bajo el poder del Espíritu Santo. Levanta tu mano derecha y di conmigo: con la ayuda del Espíritu. Ahora di conmigo: por medio del Espíritu. Ahora di conmigo: bajo la dirección del Espíritu. Y ahora di conmigo: en el poder del Espíritu. Es hermoso el Espíritu Santo, no es algo, es alguien, es una persona. Ayer lo enseñábamos, nos podemos relacionar con Él y Él hace dos cosas: nos enseña y nos recuerda. Hoy no está Jesús aquí en carne y hueso para enseñarnos a orar. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y es interesante que no les dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a... No, enséñanos a orar, porque el que ora bien, predica bien. El que ora bien, lidera bien. El que tiene una buena vida de oración podrá fluir en el propósito de Dios. Pero hoy no está Jesús aquí para enseñarnos a orar. Pero Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo que vendrá, Él les enseñará y Él les recordará todas las cosas. ¿Por qué no levantas tus dos manos en alto, cierras tus ojos y le dices: Espíritu Santo, enséñame a orar con poder? Vamos, una vez más, díselo: Espíritu Santo, enséñame a orar con poder. Me gusta lo que dice Judas capítulo 1 verso 20. Y no es Judas de Iscariote ni el evangelio perdido de Judas. No. Este es el Judas de la Biblia. Dice: ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe
Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera enseñarte hoy 3 cosas que suceden cuando oramos bajo la dirección, bajo la ayuda, y el Espíritu ora a través de nosotros. Lo primero, no sé si tenemos las diapositivas, siempre me gusta tener eso listo para que sea visual y lo puedas ir siguiendo mejor. Lo primero es que somos guiados al arrepentimiento. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo te quiere guiar al arrepentimiento. Dice Juan capítulo 9, verso 31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, ¿qué dice? Oye. Pero dice algo que es tremendo: Dios no oye a los pecadores. Dios no escucha la oración elevada por gente que ama su pecado. Dios no escucha esas oraciones. Bueno, aquí lo está diciendo la Escritura, no lo digo yo. Suena terrible, pero aquí está escrito. Qué terrible vivir en pecado, abrazar nuestro pecado, que el pecado que abrazamos es lo que se llama iniquidad, e ignorar que entonces nuestras oraciones ni serán oídas ni recibirán respuesta. Isaías capítulo 1, verso 15, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, dice el Señor, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. El pecado le quita poder a nuestras oraciones. El pecado cierra los cielos sobre nuestra cabeza y simplemente no recibiremos respuesta, porque cuando estamos en nuestra iniquidad y queremos orar, literalmente estamos bloqueando una de las primeras cosas que el Espíritu Santo quiere hacer, que es guiarnos al arrepentimiento. Así que si queremos oraciones poderosas, necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. Digan conmigo: el Espíritu Santo me convence de pecado. Me convence de pecado y me guía al arrepentimiento. Esto lo dice el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y sabes quiénes batallamos? Y tenemos a veces el corazón más duro para ser convencidos de nuestros pecados. Los que hemos crecido en la iglesia, los que nos sentimos demasiado santos, los que creemos que nos la sabemos de todas, y ahí resistimos la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros comenzamos a orar en el Espíritu, Él comienza a convencernos de nuestros propios errores. La Escritura dice: ¿quién puede ver sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Solo el Espíritu Santo puede revelarte tus errores ocultos. Solo Él puede mostrarte los puntos ciegos, que todo mundo los ve menos tú. Todo mundo se da cuenta de tu terrible carácter menos tú. Todo mundo se da de tu terrible actitud menos tú. Todo mundo se da de tu corazón rebelde menos tú. Ay, jole. Tiene que venir el Espíritu Santo y decirte: esto está mal en tu vida. Este punto ciego te lo tengo que mostrar. Ahora, ahorita Mike oraba con el Padre Nuestro y hay una parte que me encanta donde en Mateo 6:10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Digan conmigo: hágase tu voluntad. Ahora hoy quiero enseñarte algo sobre esto, porque hay mucha confusión a veces en nuestra mente con respecto a la oración. Jesús le enseñó a sus discípulos: hágase tu voluntad, no revélanos tu voluntad. La oración no revela la voluntad de Dios, la establece. Por eso muchos cristianos han tomado las peores decisiones después de un tiempo de oración y ayuno.
Porque la palabra de Dios revela su voluntad, pero a través de la oración nosotros la establecemos en nuestra vida. Muchos hacen de la oración una negociación con Dios, como si Él fuera a cambiar lo que ya escrito está. Cuando Jesús peleó contra el diablo en la tentación y el diablo le dijo: ¿quieres que esas piedras se conviertan en pan? Vamos, rompe el ayuno. Él no fue como algunos espiritualoides marcianos extraños de nuestra época. Déjame, voy a orar para pedir confirmación. Padre, ¿qué piensas? Confírmame. ¿Será tu voluntad que estas piedras se conviertan en pan? Quiero decirte esto: hay cosas por las que ni siquiera tienes que orar para que Dios te las confirme, porque escrito está. Jesús no fue a orar para pedir confirmación. Jesús solamente le respondió: escrito está. Levanta tu mano derecha y di conmigo: la palabra de Dios revela su voluntad, pero la oración la establece. Tú no vas a orar para que Dios te diga qué tienes que hacer. Dios ya te dejó escrito en este libro lo que tú tienes que hacer. Tú vas a orar para que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado y de tu maldad y puedas obedecer con un corazón humilde lo que escrito está. No sé si me pueden poner los monitores como estaban, porfa. Las oraciones con poder no cambian nuestras circunstancias. Las oraciones con poder nos cambian a nosotros. No necesitas que cambie lo que está afuera, necesitas que cambie lo que está dentro, porque si tú cambias bajo el poder del Espíritu, todo va a cambiar. Tú no necesitas una nueva iglesia, tú necesitas un nuevo corazón. Eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Eso solo sucede cuando oramos en el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos aprender a orar bajo el poder del Espíritu Santo, porque mientras oramos en el Espíritu somos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Nuestra conciencia se despierta. Vemos nuestro pecado como Dios lo ve. Somos humillados ante la majestad y la santidad de Dios. Solo la oración bajo la dirección del Espíritu puede darnos un verdadero arrepentimiento. Te recomendaría el libro de Charles Finney, El verdadero y el falso arrepentimiento. Solo el Espíritu te puede dar un verdadero arrepentimiento. Yo quiero abrirte un poco mi corazón, porque muchas personas ven a los que servimos o pastoreamos o tenemos cierta clase de, si lo podemos llamar así, de éxito en el ministerio, en nuestra ciudad, etcétera. Pero todos tuvimos que pasar, o todos tuvimos una experiencia donde nacimos al temor de Dios y experimentamos un verdadero arrepentimiento. Yo te voy a contar algo que lo tengo grabado ahí en un podcast en mi canal de YouTube. Para los que les gusta escuchar chisme, digo testimonios. Y es que en la primera etapa de nuestro noviazgo, Dani y yo cruzamos líneas que ningún noviazgo se deberían de cruzar. Y literalmente se abrió la puerta al pecado. ¿Y saben quién fue la persona que confesó? No fui yo. Fue ella, que tenía menos años en la iglesia que yo. Y cuando ella viene y me dice: acabo de confesar esto, ¿qué crees que yo hice? Que caí de rodillas: Señor, sí, perdóname, lávame. Yo me enojé. Tú no sabes lo que acabas de provocar. Voy a tener un problema con mis padres, y esto, y el otro, y aquello. Y mis padres, muy violentamente en ese tiempo, bajo la dirección quienes los mentoreaban en ese entonces, me pusieron en disciplina 3 meses y cual leproso me sacaron del campamento. Yo no podía ir a la iglesia por 3 meses. Bueno, esas son unas formas que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, Dios en todo se glorifica. Los primeros días, las primeras semanas, yo no estaba arrepentido ni nada, yo estaba molesto.
yo estaba enojado. Yo me di cuenta lo religioso, lo fariseo y lo duro que tenía mi corazón, que a pesar de haber crecido en la iglesia, aún parecía como si no conociera al Señor. Pero mientras yo oraba, a veces más a fuerzas que de ganas, el Espíritu Santo comenzó a tratar con mi corazón. El Espíritu Santo comenzó a doblegarme, comenzó a enternecer mi corazón, y jamás voy a olvidar el día en el que en el cuarto de oración de la casa de mis padres yo comencé a orar con el Salmo 51, una plegaria pidiendo misericordia, pidiendo perdón, y estaba de pie y comencé a orar: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más, límpiame de mi pecado. Yo conozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mientras hacía esa oración, me quebranté de tal manera que caí no arrodillado, caí como fulminado al piso, totalmente postrado, con mi frente en el piso, y lloraba y lloraba y lloraba. Y llegué a la parte y solo repetía eso: y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muchas personas tienen temor. ¿Será que el Espíritu Santo ya me abandonó? ¿Será que yo blasfemé contra el Espíritu Santo? El simple hecho de que tengas una preocupación de haberlo perdido es que Él sigue ahí trabajando en tu corazón, guiándote al arrepentimiento. Y hoy te puedo decir que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores, pero que solo la obra del Espíritu Santo nos puede dar un genuino arrepentimiento. Nos puede transformar, nos puede dar un nuevo corazón, nos puede hacer nacer al temor, pero también al amor a Dios. Él puede inspirar esas oraciones poderosas. Como aquel hombre que decía: Señor, yo soy un pecador. El otro lado, el religioso: Señor, yo ayuno, yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo traigo gente a la iglesia, yo soy tan santo, tan lindo. Padre Celestial, te sacaste la lotería al tener un hijo como yo. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos redarguye, nos convence de nuestro pecado, nos hace ver nuestra maldad como Dios la ve, pero no solo eso, inspire en nosotros una oración donde le decimos: Señor, sé que soy pecador, límpiame con la sangre de Cristo, lávame de mi maldad, transfórmame, me vuelvo a ti, soy tuyo, me rindo, corto con el pecado, quiero vivir para darte gloria todos los días de mi vida. Eso es orar en el poder del Espíritu. El Espíritu nos guía al arrepentimiento. 2, el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. Cuando oramos bajo la dirección del Espíritu, Él nos ayuda a pedir como conviene. En Mateo 7 dice: pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A Dios le gusta que seas pediche. A Dios le gusta que le pidas. De hecho, es interesante, hablando también del Padre Nuestro, que el Señor te pone primero a pedirle el pan y después a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Dios es más Padre que juez. Porque aún sobre los pecadores sale el sol. Pero dice el Evangelio según Iván Fernando en el capítulo 4 verso 19, que en el pedir está... ¿Quién lo ha escuchado? En el pedir está, así han leído mi evangelio. En el pedir está el dar. Yo tengo mi hijo Ivancito de 4 años. Y él al principio llegaba, se acercaba, me extendía la mano y con su dedito me decía: pa, dinero. Le dije: soy tu padre, no tu cajero automático. ¿Te pasa, chamaco? Y me caía tan mal: papá,
dinero. Y es lo primero que me pedía cuando íbamos a la iglesia y todo. Pero su mamá le enseñó a pedir de la manera correcta. Porque las esposas con su belleza y su hermosura tienen la gracia de sacarte hasta el último centavo. Te hacen una miradita, te dan un besito, le sueltas la American Express y ya valió. Ay, híjole. Y así son muchos cristianos. Se acercan a Dios, piden, pero le piden mal. No han recibido porque piden de la manera incorrecta. Eso lo dice Santiago en el capítulo 4. Leo la TLA. Cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces Dani le enseñó a Ivancito cómo acercarse y pedirme dinero. Se acerca, me hace los ojitos de el gato de Shrek. Buenos días, papá. Qué hermoso y guapo amaneciste hoy. ¿Quién es el mejor predicador de la comarca lagunera? Veo en ti la gloria de Dios. Aleluya. Y va y me hace esos ojitos y me da un abrazo y me da un beso. Me dan ganas de decir: ten toda la cartera, mi hijo, váyase a gastar todo. Con razón el salmista dice: entrar con sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero ¿quién te enseña eso? El Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña a pedir de la manera correcta. El Espíritu Santo nos enseña a tocar el corazón de Dios, a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, a pedir de la manera correcta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, dice en Primera de Juan, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios quiere darte todo aquello que tú le pidas en su voluntad, pero el Espíritu Santo quiere ayudarte a pedirlo de la manera correcta. Amén. Dale un aplauso al Señor. No intercedas desde tu propia inspiración. No ores desde tu propia inspiración. Levanta tu mano y di: Espíritu Santo, enséñame a orar e intercede a través de mí. Voy a invitar a la persona del piano porque voy a quedar en el tercer punto y vamos a comenzar a orar. Orar en el poder del Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, que nos dé el milagro más grande que podemos recibir, el nuevo nacimiento. Nos enseña a pedirle al Padre como conviene, de acuerdo a su voluntad, tocar su corazón. Pero en tercer lugar, cuando orar en el poder del Espíritu Santo es recibir un lenguaje espiritual. Recibir un lenguaje espiritual. Y dice en Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hablar en lenguas es parte de orar en el poder del Espíritu Santo. Es un lenguaje espiritual que podemos utilizar cuando las palabras en nuestro idioma se acaban. ¿A alguien le ha pasado que está orando en su idioma, en italiano, digo en español, y de repente dice, no, es que hay algunos que parecen italianos, tan hermosos, y dicen: se me acabaron las palabras, yo ya no sé qué orar, yo ya no sé qué decir? Ahí entra nuestro nuevo lenguaje. Ahí entra el orar en lenguas. La Biblia nos enseña varias cosas acerca de este lenguaje espiritual, donde literalmente el Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Creo que orar en otras lenguas es la manera más precisa en la que el Espíritu intercede a través de nosotros. La Escritura enseña, voy a estar leyendo varios textos de Primera de Corintios capítulo 14, que este es un lenguaje misterioso que solo Dios entiende. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Cuando tú y yo estamos orando en lenguas, este lenguaje misterioso que no entienden los hombres, que no entiende Satanás y sus demonios, que solo entienden Dios, provoca algo, confunde a nuestros enemigos y desata los designios de Dios. También la Biblia dice que este es un lenguaje de edificación personal, pues el verso 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Orar en otras lenguas, me encanta describirlo de esta sencilla manera, es literalmente como conectarte a la fuente de poder. Bill Hamon, que es un gran hombre de Dios, no es jamón, es Hammond. Bill Hamon tiene un libro que se llama 70 razones para orar en otras lenguas. 70 razones. Está increíble ese libro. Yo voy a escribir uno que se llame Una razón para orar en otras lenguas, y solo va a decir: porque la Biblia lo dice. Tan tan. Pero este lenguaje no se edifica cuando te sientes apagado, apachurrado, tu espíritu está apagado. Conecta tu espíritu al Espíritu de Dios. Usa tu lenguaje espiritual, y mientras tú oras te estás conectando a la fuente de poder más sobrenatural de todo el universo, el Espíritu Santo de Dios. Mientras te estás bañando, ora en lenguas. Mientras vas en el carro, ora en lenguas. Mientras vienes camino a la iglesia, ora en lenguas. Mientras estás en la reunión, ora en lenguas. Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas. Todo momento es un buen momento. En todo tiempo y en todo lugar, levanta tus manos y ora en tu idioma natural, pero también ora en el Espíritu. No se edifica este lenguaje espiritual. Ahora, también este lenguaje es un lenguaje a través del cual Dios quiere traer dirección y entendimiento. Porque dice en este mismo capítulo, verso 13, que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. A veces mistificamos todo como si fuera tan complicado. Pero yo creo que la gran mayoría de aquí ha tenido, si ya tiene el bautismo del Espíritu, el Señor ha querido darle la interpretación de esas lenguas, pero ni siquiera se ha dado cuenta. Porque cuando tú estás orando en otras lenguas, el Espíritu que te enseña y te recuerda, de repente te trae un texto. De repente te trae una palabra a declarar y estás orando. México, tierra de avivamiento. Y estás orando y viene algo. Y estás orando y viene otra cosa. Estás orando y dices: ¿de dónde me estoy recordando tantos versículos? Si de lo único que me acuerdo es de mi ex. Desayuné payaso. No, no es cierto. Es el Espíritu que está sacando del depósito que hay dentro de ti y está dándote dirección y entendimiento. Cuando estás orando en lenguas y venga un texto bíblico, decláralo. Venga una palabra profética, proclámala, porque eso es el Espíritu de Dios. Ahora, es un lenguaje también que edifica el espíritu, no el intelecto. Dice el verso 14: porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando estudiamos la palabra, no solo nuestro espíritu, sino también nuestro entendimiento se edifica. Pero cuando oramos en lenguas, dice la Biblia que nuestro espíritu es edificado, nos recargamos del poder de Dios. Ahora, la Biblia enseña algo más en el verso 15. Y dice que debemos alternar la oración en lenguas con la oración en nuestro propio idioma. Dice que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debemos alternarlo. Hoy hay una corriente donde dice: no, en la iglesia no ores en lenguas. La gente se va a espantar, la gente va a pensar que eso es extraño. Hoy vivimos en una generación que cree en Mercurio retrógrado.
Yo digo, y lo que está retrógrado es del cerebro. Se necesita más fe para creer en Mercurio retrógrado que para creer en el Evangelio de Cristo, que no solo tiene fundamentos teológicos, sino históricos, antropológicos, un montón de evidencias de que es real, de que resucitó, de que Él es el Hijo de Dios y de que Él volverá por segunda vez. Tenemos que dejar fluir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hace 4 años mis padres nos hicieron la transición. Quedamos al frente de la iglesia Tierra Nueva Internacional. Yo recuerdo una oración que hice el día después de la transición. La transición oficialmente fue el 11 de octubre del 2020 en la inauguración de nuestro mega auditorio. Y al día siguiente yo entré a mi cuarto, me arrodillé y le dije: Espíritu Santo, vengo a entregarte mi renuncia. Yo no quiero ser el pastor de esta iglesia. Yo quiero que tú seas el pastor de esta iglesia. Yo quiero convertirme en tu ayudante y en tu colaborador. Por eso Catherine Kuhlman no decía yo tengo al Espíritu Santo. Ella decía el Espíritu Santo me tiene a mí. Él es el pastor, Él es la guía. Si nosotros le damos libertad, las cosas van a florecer. Si nosotros nos conectamos a Él, poder se va a manifestar, gloria se va a manifestar, gente perdida será encontrada, gente enferma será sanada. Pero necesitamos ser atalayas que oren bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para eso el Señor te ha traído a este lugar. Así que, hermanos, procuren profetizar, pero no impidan el hablar lenguas. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Levante la mano. Ok, muy bien, bájala. Quienes no han recibido este lenguaje espiritual, pero que dicen: pastor, hoy me gustaría tener esa experiencia y recibir ese regalo, quiero recibir ese lenguaje. Levante la mano. Ok, todos nos ponemos de pie, por favor. Y los que no lo han recibido, pero lo quieren recibir, yo quiero que vengas aquí al frente. Y vamos a hacer esto. Trata de ponerte así como en una filita, toma distancia, o para dejar un pequeño espacio por aquí, otro pequeño espacio por acá. ¿Cuántos recuerdan cuando comenzaron a hablar español? Dice él, todavía no sé hablar. Bueno, por ti vamos a orar que recibas el don de hablar español. Pero mira, los bebés comienzan a balbucear. Yo tengo mis hijos, el de 4 aún sigue como tú aprendiendo bien el español. Se les da una... ¿Alguien de aquí está o ha aprendido a hablar inglés? Wow, glory be to God. Y cuando empiezas a hablar inglés, en tu mente suena increíble. Y cuando llegas, one burger please, no onions, no pickles, ketchup. Tú sientes como que ahí falta algo, ¿no? Que quisieras tú abrir la boca y ahí, oh, aleluya. Y cuando uno recibe el don de hablar en otras lenguas, uno escucha a los pastores orar, ¿no? Esa voz tremenda que tiene el pastor Felipe.
Y tú crees que va a recibir el Espíritu Santo y en la primera que abra la boca, puede que sí, pasa. Pero hay veces donde eso comienza como cuando un niño comienza a aprender otro idioma. Ahora, lo que sí, tú tienes que abrir la boca. Dios no va a venir, te va a agarrar la boca y te va a hacer así. Tú tienes que abrir la boca. Mientras tú la abres, ese es tu acto de fe y Dios honra la fe. Por eso Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tu acto de fe es orar y vamos a hacerlo bien sencillo. Bien sencillo. Yo voy a empezar a orar en otras lenguas. Tú vas a oír lo que yo estoy orando y simplemente lo vas a intentar repetir. ¿Qué te va a decir la lógica? Que más que la lógica es la voz de Satanás. Ridículo, lo estás inventando, me pareces tonto. Pero no le hagas caso a esa voz. Tú anhélalo. No hay 7 pasos para recibir al Espíritu Santo. Yo he escuchado tantos pasos para recibir al Espíritu Santo. Si así fuera, se te olvida uno y te amolaste. Hay un solo paso para recibir al Espíritu Santo y lo dice la Biblia: pídeselo al Padre. Sí, ¿por qué no cierras tus ojos, levantas tus manos y le dices: Padre Celestial, dame al Espíritu Santo? Una vez más díselo: Padre Celestial, en esta mañana dame a tu Espíritu Santo. Bautízame en el Espíritu con la evidencia de orar en otras lenguas. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre Celestial, que hoy tu presencia llene este lugar y que llene mi vida en el nombre de Jesús. Ya no tienes que repetir, solo escucha la oración y vamos a adorar suavemente y después vamos a comenzar a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, tú prometiste que derramarías tu Espíritu sobre toda carne. Que desde este mismo instante, cada joven que escuche el sonido de mi voz hoy comience a sentir el viento de tu Espíritu, la lluvia de tu Espíritu, las olas de tu Espíritu. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Eso que sientes es la presencia de Dios. Eso que sientes es la presencia de Dios.